Sabemos que para que una estrella brille, debe estar rodeada de oscuridad, y para practicar la virtud de la caridad se tienen que tener bien puestas las raíces en la virtud de la humildad. Así, en la vida de la Madre Marta, vamos a encontrar en los pequeños y grandes detalles la práctica de la caridad. Gracias a la humildad que siempre la distinguió desde su hogar. Bienvenidos amigos, gracias por seguirnos acompañando en esta Semana de Santidad de la Arquidiócesis de México, en la que en esta ocasión quisimos que se hablara sobre la virtud de la caridad, cómo vivieron esta hermosa virtud los candidatos a los altares. Y en esta ocasión les queremos compartir de una mujer excepcional, una mujer que inspira, Marta Crislip, nuestra querida fundadora, y de la cual pues tenemos la gracia y la bendición de que Madre Adela, que está aquí acompañándonos, la haya conocido. Y nos va a compartir Madre Adela quién es Marta Crislip. Con todo gusto. Pues la sierva de Dios, Marta Crislip Barrola, nuestra madre fundadora, nació en una familia de clase media alta. Su papá era contador y ella fue la primogénita de 11 hermanos. Y en su casa pues tuvo una enseñanza muy buena. Su mamá, Paulita, había sido educada por las Madres del Sagrado Corazón porque quedó huérfana más o menos a los 9 años, pero adquirieron ellos, tanto de parte del señor Alfredo, su papá, una disciplina, una actitud positiva en su familia, donde amaban mucho a Dios y tenían una devoción muy grande con la Virgen María. Era para ella así como su esquema, vivir en María y por María y para María. En esa situación con su familia, siendo la primogénita, pues en ocasiones sus papás salían de paseo y a ella la dejaban con sus hermanos, que por cierto los Crislip Barrola se caracterizan por tener mucha chispa, mucho entusiasmo, y a veces no le era fácil a Marta, que era una joven tranquila, y ejercitar mucho la paciencia y la caridad para con ellos, porque eran tremendos. Recuerdo que en un escrito nuestro padre le decía a ella y a todas las hermanas a través de su persona, que primero se ejerciera en la casa, dentro, con los nuestros, en nuestras comunidades, antes de darlo allá afuera. Así es, porque a veces somos, como el dicho, candil de la calle y oscuridad de tu casa. Y Marta tuvo que ser candil de su casa para ser candil de la calle. Así es. También me ha llamado la atención, y que lo he escuchado de usted, madre, como dice, bueno, que cuenta también su familia, que cuando era niña tenía esta virtud muy natural, que cuando veía a una niña en la escuela, que nadie se le acercaba, que estaba aislada, como apenado, o que tal vez, yo me imagino, ¿verdad? Pues no era pues muy querida o no estaba integrada en el salón, ella con naturalidad se acercaba, estaba con ella o la invitaba a jugar o trataba de hacerle pues sentir acogedor el ambiente, ¿no? Ciertamente. Y bueno, yo creo que se van acomodando todo. Primero Dios, que le da esta gracia así natural, ¿no? Luego que en su familia, como usted comenta, la ayudaron a ir acrecentando esta virtud, y luego más adelante ella como estudiante que conoce al Padre Edmundo, y que es un hombre de la caridad, que es un hombre pues que también tenía muy claro que era la reina de las virtudes, y que cuando la conoce y ella le pide que sea su directora espiritual, la lleva por este camino. Ciertamente Dios tuvo su modo de unir a estas dos almas, siendo él un sacerdote que andaba cerca de los 32 años y ella una joven de 17 años, cuando, como tú dices, lo conoces, lo que sabemos, ¿verdad?, en un retiro espiritual, y eso hace que desde ahí se ligue la relación fundadora, que va a ser más adelante, pero ahí empieza director y dirigida, y a través de lo que ella había recibido en su hogar con mamá Paulita, con su papá Alfredo, Edmundo la hace como que brille más aquello, y ella, por su obediencia, por su
amor a Jesús, pues se liga a esa relación de caridad que nuestro padre fundador, el Padre del Mundo, pues escribió un libro muy bonito, Solo tenemos una deuda, que es la deuda del mutuo amor. Y eso Marta lo bebió y lo asimiló y lo practicó, porque a veces podemos recibir las cosas, pero como el alimento, no hacer una buena digestión. Y en ella asimiló el alimento espiritual, lo digirió y lo transformó en una gran potencia de caridad. Así es, y fíjese que me ayuda mucho o veo la gracia de Dios en Padre Edmundo, cómo es un gran pedagogo y va llevando a esta alma que Dios le regala y pone en sus manos, le confía, y poco a poco, ¿no? La va llevando en un proceso de primero decirle, agrade primero después de antes de sus papás, a Jesús y a María, y sea buena con ellos, y luego le va haciendo invitaciones de vivir la sencillez, la humildad, y así la va ayudando a acercarse hasta la virtud de la caridad. Y quisiera que nos compartiera un poco más de este voto de amor que hace el 22 de mayo de 1938 y que le pide permiso al Padre del Mundo. Ciertamente ella en este año ya era casi química farmacéutica, porque se titula, pero viviendo en la Universidad Nacional, sigue con esos hábitos que adquirió desde niña, bueno, de atender a sus compañeras, a sus compañeros, porque ella tenía el don de haber estudiado taquimecanografía, aparte de las clases normales de primaria y secundaria, y bachillerato, y tomaba los apuntes y los daba. Más bien los vendía, ¿verdad? Económicamente, porque de ese dinero, con un primo de ella, que fue famoso por el bienestar también de los pobres, con ese dinero hacían el bien. Marta se siente impulsada no solo a practicar la virtud de la caridad, de la amabilidad, del servicio, se siente impulsada a darse más a Jesús, porque como tú decías, nuestro Padre le dijo, ame mucho a su familia, pero primero está Dios. Y entonces ella le pide un jueves santo que quiere hacer un voto de amor. ¿Qué es un voto? ¿Tú sabes lo que es un voto? Pues una promesa ante el Señor, ¿no? Exacto, una promesa, un compromiso. Y entonces ella tomaba las cosas en serio. Y el Padre del Mundo también. Hacer una promesa a Dios no es solo un juego, es una situación muy delicada y de mucho amor. Y ella le pide a él hacer un voto de hacer, valga la redundancia, todo por amor. Bueno, madre, pues ahora sí que pasa la prueba Madre Marta, ya se titula, su papá, don Alfredo, ya no puede tener ninguna objeción porque ha cumplido con lo que se le ha pedido y entra con las misioneras de Jesús sacerdote. Así es, y allí se dio toda plena a Jesús, ¿sí? Como cuando hizo sus votos, que escribe que eso fue tan especial que no hay palabras con qué decirlo, pero que ella siente que fue suya para siempre, para nuestro Señor. Dice Marta, que Dios la haga santa sin que usted lo sepa. Y bueno, yo creo que si de por sí ella era pues una característica muy, muy suya, la humildad, la sencillez, el no aparecer, pues todavía con ese programa de vida que Padre Félix le regala y le dice, pues todavía más abraza ese camino de santidad de manos de María. Claro, y te diré, en lo que yo la conocí 10 años, del 1964 muere a diciembre en 1975, yo vi y reconocí que Marta tenía un carácter fuerte. No era así como quien dice de merengue. No, era una persona con una característica interior, tanto que cuando se violentaba, cosas que como algunas hermanas decían, y yo también se lo pregunté una vez, dejaba de hablar cuando
se molestaba, se enojaba con alguna de nosotras, y yo le dije que, pues, ¿por qué lo hacía? Y se ponía roja, pues era rubia, le llegaba aquello y guardaba silencio también, y entonces me dijo que es que si hablaba iba a faltar a la caridad. Así como San Francisco se desposó con la pobreza, el padre Félix fue el hombre de la obediencia, así yo quiero, hija, que usted se despose con la caridad, que le pida a Jesús su amor, que le pida su corazón y que le conceda todo aquello que esté necesitando para que en eso se resuma su vida, ¿no? En una vida llena de caridad. Sí, ciertamente, porque, y el detalle es que también ella, como tú decías, lo que escribía o lo que nos hablaba, primero lo vivía. Y nuestro padre lo que le pide a ella es que él también lo vivía. Él era un enamorado de la caridad y por eso se lo propone y se lo pide, que sea para ella la virtud que le han llamado la reina de las virtudes, aunque dicen que también la alegría, y en eso se distinguía también ella, con todo y su violencia y a veces su actitud de seria o de así, de vivir el gozo de saberse amada de Dios y practicar la caridad, y por eso su virtud, y por eso estamos hablando de Marta enamorada del amor. Una exalumna que precisamente dice que te escuchaba con toda su atención, con todo su cuerpo, con lo que menciona usted de su mirada acogedora, y que tenía una gracia muy particular para mí, ¿verdad? Eso es tal cual obra de Dios, de que ella lo dejaba actuar, y de María, como usted lo comenta, de que dice que te hacía caer en la cuenta de la travesura, de lo que habías ofendido, y que sí te llegaba a tocar tanto que te arrepentías. O sea, una persona puede imponer, puede regañar, puede poner un castigo, no se puede amenazar, puede decir es la última y te vas expulsado, pero que tenga esa gracia para que la persona esté convencida, le toque el corazón y diga, ¡ay, sí es cierto, lastimé a esta persona, sí, a mí tampoco me hubiera gustado que me lo hicieran! Yo digo, eso sí es obra de Dios, porque no estamos hablando de acciones externas, sino del corazón. Exactamente, es lo que dicen, ¿verdad? Y una vez ella me decía, no se trata que motives como si fueras un payaso en clase, motivando a la gente a reírse. Se trata de que provoques, como dicen los filósofos, que la motivación salga de adentro. Y madre, usted que tuvo esta gracia tan grande de conocerla, de vivir con ella muchos años, pues ella en las circulares, en los escritos, nos hace muchas invitaciones a vivir la caridad, primero viéndola en ella, en su diario vivir, pero que nos podría compartir también para todos los amigos que nos están acompañando en esta vida pues sencilla, ordinaria, y que siempre de la mano de la Santísima Virgen lo trató de vivir ella. Precisamente lo que ella nos invitaba y nos decía era que Jesús nos amaba siempre, que el amor de Dios es incondicional. Practicó la caridad en situaciones como fue la inundación del río Papaloapan en la cuenca, sí, o como fue el terrible temblor de 1973 en esta zona de parte final de Puebla y Orizaba. Claro que sí, fueron desastres naturales donde hubo muchas necesidades y ella con su caridad sale al encuentro. Ciertamente, en finales de agosto, no de julio, entre finales de agosto, eran tiempos de vacaciones, 1969. Pasó en mi tierra, en Alvarado. Yo ya estaba aquí, no me tocó, pero cuentan y lo narraba mi familia, me lo platicó también. Hubo una gran inundación de la cuenca del Papaloapan, especialmente Tlacotalpan, que el Papaloapan viene desde zonas de Tustepec,
sube por Tlacotalpan para desembocar en Alvarado, en la barra de Alvarado. En esa situación fue tan fuerte que mucha gente tuvo